la previsión de crecimiento para este año va a la alza. Mucho mejor de lo que pasaba a inicios de año, en donde no se veía tan padre el panorama. Tampoco es que echemos campanas al vuelo y ya nos pongamos a festejar. Y el año que entra viene también complicado. Recordar que caímos 8 puntos y cayó el mundo en algunas ocasiones mucho más de los 8 puntos que cayó México. Entonces, bueno, estos números son importantes porque nos dan el avance de la economía, nos dicen cómo vamos. El Banco de México ha incrementado su previsión para de crecimiento, del Producto Interno Bruto de 1.6 a 1.8%, esto para el 2023, para el próximo año. Victoria Rodríguez Ceja advirtió que el entorno en el cual el banco ha conducido la política monetaria sigue siendo extremadamente complejo. Escuche usted. Para 2022, revisamos la estimación de crecimiento puntual de 2.2% en el informe anterior a 3% en el actual. Para 2023, la revisión es de 1.6 a 1.8%. Y en esta ocasión también estamos presentando nuestro pronóstico inicial para 2024, el cual se ubica en su estimación puntual en 2.1%. Oiga, y luego de no poder llegar al BID, Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, informó que si no es ratificado para continuar por un periodo más en el Banco de México, pues mejor regresará a la academia, actividad que realizaba antes de tener un cargo público, antes de entrar en Hacienda, de tener ahí sus desavenencias también con el mismo presidente López Obrador, siendo que es uno de los grandes defensores de la Cuarta Transformación, o al menos lo era en un inicio. Gerardo Esquivel dijo esto. Sí, todavía no se decide lo del Banco de México. Eso lo está viendo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. ¿Y tienen una lista de posibles candidatos o una idea todavía de si, no. de si sería alguien que hay ya trabaja en el banco? Tiempo porque termina el periodo hasta finales de diciembre. El nuevo representante, hombre o mujer, iniciaría el 1 de enero. O sea, tenemos tiempo. Perdón, era la voz obviamente del presidente de la República cuando se refería al tema, y al respecto reaccionó Gerardo Esquivel, pues justamente diciendo que si no es ratificado, regresaría a la academia. Vámonos con Pedro Tello. Citibanamex Seguros presenta. Hola, papá. ¿Ya me amas? Te extraño. Tienes la confesión más valiosa. Protégela. Con un seguro de vida Citibanamex, lo tienes todo. Productos ofrecidos por Citibanamex y operados por Citibanamex Seguros. Consulta términos, condiciones, exclusiones y aviso de privacidad en citibanamex.com/seguros. Solo para residentes en México. Economía y finanzas con Pedro Tello Villagrán. El presidente ha anunciado el tema del salario mínimo. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos va a anunciar el aumento para el 2023. Aquí hay algo muy importante: si se aumenta el salario mínimo, no necesariamente se aumentan los otros salarios, que es algo que ha reclamado mucha gente. También políticamente hablando, socialmente hablando, en la narrativa, particularmente en narrativas populistas, hablar de los aumentos del salario mínimo, pues siempre llega a ser muy redituable políticamente hablando. Pero económicamente, ¿qué tal? Pedro Tello, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti, también a quienes nos escuchan. Hoy se espera que salga humo blanco de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tras haber iniciado su sesión permanente hace unos cuantos días, y en respuesta a la convocatoria que se ha hecho a sus integrantes para el día de hoy, terminar de afinar los detalles de lo que será el anuncio del nuevo incremento al salario mínimo que entrará en vigor a partir del 1 de enero del año 2023. ¿En qué contexto se produce este anuncio? ¿Se producirá este anuncio? Bueno, el contexto está marcado por dos aspectos importantes. El primero es que al interior del sector empresarial no existe consenso en torno al incremento que se podría otorgar. De una parte está el Consejo Coordinador Empresarial, que ha señalado que se espera un incremento del 20%, y en el otro extremo de la mesa está la Coparmex, que ha asegurado una y otra vez que un incremento del 15% sería razonable y atendible en función de la condición en la que se encuentran las empresas en la transición del 2022 al 2023. Y en medio de ambas posturas están los representantes del gobierno y por supuesto de los trabajadores,
que insisten y han mantenido en la mesa la idea de que el incremento al salario mínimo sea del 20%. ¿Será este el porcentaje que van a anunciar en unas horas más en la conferencia que convoque la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, o será un porcentaje diferente? No lo sabemos. Lo que es un hecho, Luis, es que en materia de política laboral, el incremento o la recuperación de los salarios mínimos, eso sí, figura como un acierto de la presente administración tras décadas enteras de rezago cada vez mayor en las percepciones que reciben buena parte de los trabajadores en nuestro país, a pesar de que la Constitución es muy precisa respecto a las características que debe tener el salario mínimo. Recordemos, esta administración decretó en el año 2019 un incremento del 16% al mínimo. En el año 2020, en plena pandemia, se acordó un incremento a los mínimos del 20%. Para el año 2021, el aumento acordado fue del 15% y para este 2022 fue del 22%, lo anunciado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. El hecho es que si se concreta el incremento de 20% a los salarios mínimos, estaríamos pasando de un salario mínimo actual de cerca de 5,190 pesos promedio en el territorio nacional al mes, Luis, a 6,228 pesos a partir de enero próximo. ¿Esa cifra es suficiente para adquirir la canasta básica que se requiere día a día en los hogares mexicanos? Lo dudo. Y lo dudo porque las condiciones de carestía están ahí a la vista de todos, pero al menos representa, diría yo, una bocanada de oxígeno para quienes en este país se están contratando fundamentalmente con salarios mínimos, Luis. Y es muy, muy interesante el punto en cuanto al incremento. Estamos hablando de los 6,228 pesos, pero como bien lo mencionas, con el tema de inflación, o sea, eso llegaría al salario mínimo actual. Con el tema de la inflación, pues esto se queda de cualquier manera pues muy corto frente a las necesidades del país. Ahora, también entender el México formal y el México informal, o sea, porque pues, en la informalidad esto pega de alguna u otra manera, hay algún incremento. Mucha gente nos dice, bueno, pues se incrementa el mínimo, pero los otros salarios no se incrementan, solamente a las personas que viven con ese salario mínimo, que les pagan ese salario mínimo. ¿Qué nos dices de esos dos Méxicos, querido Pedro? O sea, por ejemplo, del formal y del informal, en donde ahí sí no hay salario mínimo. Veíamos los datos de Coneval hace algunos días, el tema de la pobreza alimentaria, de cómo la gente, pues no, con todo y que chambea con esta pobreza laboral, no está logrando obtener ni siquiera estos 6,228, si es que hay el incremento del salario mínimo. Fíjate que en el sector informal, Luis, donde existe en este momento la mayor cantidad de personal ocupado en nuestro país, es donde predomina con mayor intensidad el pago del salario mínimo, al que se agregan con frecuencia comisiones y otro tipo de remuneraciones extraordinarias. Pero es ahí donde predomina el salario mínimo. Y en el sector formal de la economía, Luis, donde lo que tendría que predominar son los salarios contractuales que se revisan cada 2 años o cada año, dependiendo de cada organización sindical, ahí el promedio de incremento salarial que se ha negociado con los patrones a lo largo de este 2022 es inferior al 10% para los siguientes 12 meses, lo que significa que la recuperación salarial se concentra fundamentalmente en el mínimo, aunque sigue siendo insuficiente para comprar la canasta básica, y los salarios contractuales que se han mantenido por arriba del salario mínimo están rezagándose respecto al avance mismo de la inflación y a la recuperación del salario mínimo. Por eso es que en México, desafortunadamente, la mayor parte de los puestos de trabajo que se han creado en la formalidad, pero también en la informalidad, se han concentrado en salarios mínimos, porque suponen que los incrementos que se están otorgando recientemente son el mejor atractivo para aceptar puestos de trabajo todavía más remunerados, Luis. Te mando un abrazo, Pedro, y te seguimos en tus redes. Sígame en Twitter en @PetelloVillagrán, y que este sea un espléndido día para todos, aunque haya quedado atrás la selección mexicana. Sí, caray. Oye, pero además de tu pronóstico fue el acertado, ¿no? Ayer decías ¿cuánto? Que íbamos a ganar 2-1, decía yo. Ajá. Y en efecto eso fue lo que pasó. Pero la verdad es que yo deseaba que fuera 3-0, Luis. Pero ni modo, nos quedamos muy cerca, muy cerca. El llamerito. Oye, también dicen que en el fútbol vamos atrasados, ¿no? O sea, retrasamos creo que 30 años, una cosa por el estilo. Nunca nos habían sacado. Es como revivir los 70s, Pedro.
Sí, por supuesto. Y mira, yo creo que quizás el fútbol es en este momento el deporte que más convoca a la nación mexicana y donde menos satisfacciones hemos recibido como país. Y me parece que es, y siempre se ha dicho esto cada 4 años, pero no por ello hay que dejar de repetirlo. Si no tenemos un proyecto de mediano y largo plazo en el fútbol que parta desde la formación de nuevos valores en las fuerzas inferiores de los equipos profesionales, si no acabamos con esta tendencia a traer más y más jugadores importados, restándole espacios a los jugadores mexicanos, y si no acabamos también con este cortoplacismo que prevalece en la definición de los directores técnicos que habrán de estar al frente de la selección mexicana, difícilmente pasaremos de lo que hemos logrado hasta este momento, Luis. Gracias, Pedro, te mando un abrazo, muy buenos días. Buenos días a todos. 7:53.